Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Porque cada día que leemos tu palabra te conocemos más, aprendemos más de ti y sobre todo aprendemos a caminar en santidad. Porque tu espíritu nos llena, Señor, y podemos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Te agradecemos por todo el tiempo que pasamos a tu lado y porque tú nunca nos abandonas. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura. Ahora sí es tarde, pero sin sueño. Y vamos a empezar de inmediato con lo que leímos el día de ayer. Ok, ayer leímos tres libros de libro segundo de Samuel. Perdón, tres capítulos, el 9, el 10 y el 11. Y en esos tres capítulos vimos tres facetas de David. Eh, en el capítulo 9, ¿qué vemos? Vemos al David misericordioso, al David que buscó por todo su reino si había algún descendiente de la familia de Saúl o de Jonatán, y encontró a un hombre llamado Mefiboset, porque ya tenía inclusive hijos. Si se acuerdan de Mefiboset, fue el que se le cayó a la nana y que se le quebraron sus piernitas y quedó cojo para toda la vida. Cuando lo encontró por medio de un criado de él que se llamaba Sibar, si mal no recuerdo, y a Siba le encargaron que cuidara de los campos de Mefiboset, que todo lo que cosechara y todo lo que sacara de esos campos iba a ser para él. Pero a Mefiboset, que era hijo de Jonatán, David lo puso en su corte y le dijo que diariamente iba a comer de su mensa. Eso vimos en el capítulo 9. Luego en el capítulo 10 vimos al David comandante, al David guerrero, al que mandaba a sus tropas. ¿Por qué? Porque se enteró que bueno, es que hubo un detalle ahí de que el rey de los amonitas, le mandó primero perdón, David mandó a dos de sus hombres a que fueran a visitar al rey de los amonitas porque pues no quería guerrear con ellos. Y estos cuando lo recibieron, humillaron a los mensajeros, ¿no? La palabra dice que les cortaron la barba, el pelo, que les cortaron los vestidos, que andaban enseñando el trasero al aire. De hecho, David los protegió y les dijo que se quedaran en Jericó hasta que les volviera a crecer la barba y el pelo. Pero ahí vemos que David se enojó mucho, pero hay que ver una situación que nos va a ayudar a comprender el siguiente capítulo. David mandó a Joab, que era el general de su ejército, a que hiciera guerra contra monitas y sirios. Obviamente, ¿cómo se llama? Eh, Joab obedeció las órdenes y destruyó a todo el ejército amonita y sirio. Y en el capítulo 11 vemos la caída de David, cómo los hombres del Señor no están exentos de cometer errores y a veces errores muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque es la historia de David y Betsabé, que, híjole, estuvo tremenda porque le comentaba hace rato a mi esposa que cuando leo la historia de Urías Eteo, me dan ganas de llorar hasta del coraje por lo que le hicieron, ¿no? Y no puede ser David, también su esposa, la esposa de este Urías, esta Betsabé. ¿Por qué? Dice la palabra que David andaba en su palacio paseándose y enfrente de su palacio había una casa donde vio a una mujer muy hermosa, dice la palabra, que se estaba bañando. Preguntó de quién era. De hecho, cuando más adelante leamos Los valientes de David, nos vamos a dar cuenta que David estaba dentro de su grupo selecto de valientes, este Urías. Ajá. Entonces, dice que la vio, fue deseo puro en ese momento, mandó por ella, cometieron el pecado de adulterio, la mujer se lavó de su inmundicia, dice la palabra, y se fue a su casa. Lo único con lo que no contaban es que la mujer iba a quedar encinta, iba a quedar preñada de David. Entonces, David, ese hombre conforme al corazón de Dios, planeó, ahora sí que planeó un plan en el que el menos culpable era Urías. ¿Por qué? Porque mandó a traer Urías y le dijo que comiera en su mesa y después lo mandó a dormir a su casa. Obviamente con el pretexto de que tuviera relaciones con su esposa y poder decir que el hijo de Betsabé era hijo de Urías. Pero ¿qué creen? No contaba con la lealtad de Urías. Fue tanta su lealtad que en vez de irse a su casa, se durmió como un perrito cuidando la puerta de su amo. Se quedó afuera. Y cuando David le preguntó, y hasta en tono molesto, le preguntó que qué hace ahí, Urías le respondió: es que cómo es posible que yo esté durmiendo en mi casa cuando mi señor Joab y mis compañeros están peleando en la batalla. Con eso no contaba David. David tuvo que volver a planear.
Y en esta ocasión dice la palabra que se quedó con él 2 noches y David lo embriagó de tal manera que le dijo que se fuera a su casa. Pero ¿qué creen? Era más la lealtad de Urías Eteo que la embriaguez que traía. Porque dice la palabra que en vez de irse a su casa, se quedó con los criados de David. Cuando David vio esto, entonces sí, vemos ahí que hizo algo ruin, algo cruel, algo malvado, algo que nos debería de dar coraje, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que con el mismo, imagínense nada más el cinismo de David, que con el mismo Urías Eteo mandó una carta a Joab en donde ordenaba la muerte de Urías Eteo, que lo pusieran donde la batalla estuviera más fuerte y que cuando estuvieran rodeados de enemigos que lo abandonaran. Imagínense nada más, por su propia mano llevó una carta donde lo estaban condenado a muerte. Y obviamente Joab, ignorando todas estas cosas de David, pues lo puso en el frente de batalla y cuando estaba lo más recio, lo abandonaron. Eso es, a mí me da mucho coraje, me da mucha lástima Urías Eteo que ni siquiera supo por qué. No tengo palabras para explicar lo que hizo David. Hay un comentarista llamado Matthew Henry que nos explica de qué manera fue cayendo. Primero dice que la ociosidad de David y la negligencia de sus deberes. David había querido construir un templo para el Señor, pero Dios no se lo permitió y más adelante lo vamos a leer en Crónicas, porque el Señor le dijo que sus manos estaban llenas de sangre. David era un guerrero, David era un comandante, David era un rey que peleaba por su reino. Entre los militares hay un código no escrito en donde cuando hay militares novatos, no los mandan al frente como lo hace la policía, como lo hacen los narcotraficantes. Quienes van al frente siempre son los que tienen más experiencia, por lo menos en el ejército mexicano así pasa. Quienes van adelante son los que tienen mayor experiencia porque les van diciendo a los novatos que se fijen qué es lo que tienen que hacer. Pero aquí David en vez de eso se quedó en su casa, se quedó en su casa de ocioso y todavía no estaba grande, ¿eh? Todavía David no estaba grande. Eso hizo que en su ociosidad pasó a un segundo punto, el amor a la comodidad y un temperamento perezoso. David se volvió perezoso y disfrutaba la comodidad de su palacio, ¿no? El estar paseándose, que lo atendieran, o sea, ya no consideraba necesario él salir, pero como vamos a ver y como lo marca la historia de los grandes generales, los grandes reyes, son los que iban con su pueblo a pelear. Tenemos el caso de Alejandro Magno, el caso de Aníbal, el caso de Gengis Khan, el caso de Napoleón, que no se conformaban con quedarse a dar órdenes, sino todos ellos iban al frente de sus hombres. Y el último punto que nos explica este Matthew Henry es que tenía un ojo errante. ¿Qué estaba haciendo en ese tiempo de ociosidad y en ese tiempo de amor a la comodidad? Estaba buscando qué hacer y hacer cosas malas. Por eso hay un refrán popular que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Qué iba a hacer David? Aquí no estoy exonerando a Betsabé. ¿Qué hacía Betsabé bañándose a la vista del rey David? Aquí los dos comparten el pecado. Sin embargo, David estamos viendo que era el que más lo llevaba. ¿Por qué? Porque en vez de estar buscando qué maldad hacer, o sea, su mente empezó a permitir que su mente divagara e hiciera cosas que no le agradaran al Señor. De hecho, hoy vamos a leer que el Señor aplicó la ley del talión con David, vida por vida, pero no me adelanto. Entonces, eh, tenemos que ver aquí a quién seguimos. Muchas veces los líderes nos mandan a hacer muchas cosas, nos mandan al frente a evangelizar, a llevar la palabra, y ellos se quedan en su carro, y no solamente los líderes de la iglesia, ¿no? Los líderes en el trabajo. Yo me acuerdo que una vez cuando fue la primer pandemia de, ¿cómo se llamaba esta enfermedad? Una que era como gripa. ¿Cuál? No, no, antes de, la influenza, cuando fue la primer, aquí en el país de México, en la Ciudad de México, la primer brote de influenza, trabajaba yo para el gobierno del Distrito Federal y mis jefes me mandaron a repartir cubrebocas y papelitos, ¿no? Pero la jefa que nos llevaba, ella se quedó en su carro. Y nosotros, al no tener un ejemplo bueno que seguir, no repartimos nada, todo lo tiramos a la basura. Lo íbamos aventando de 20, de 50 en cada casa. ¿Por qué? Porque nuestro líder no se comprometió. Sin embargo,
alguna vez tuvimos un líder que no los aventaba, siempre iba cuidando a su gente. Cuando tenía un trabajo en el cual hacíamos visitas domiciliarias a los tianguis, a mí como jefe me pedían que me quedara en la orilla viendo qué es lo que hacían los demás. Jamás hice eso, siempre siempre protegía a mi gente y mi gente sabía que contaban con alguien que los iba a proteger. Es muy diferente estar de ocioso, estar viendo qué maldad podemos planear cuando estamos sin qué hacer, a ponerse las pilas y ponerse al frente de su gente. Si David se hubiera puesto al frente de su gente, como su mandato lo ordenaba, jamás hubiera, es más, si David hubiera estado ocupado estudiando la palabra de Dios, como también la ley de Moisés se los indica, no hubiera pasado esta cosa. Aquí, en realidad, es una de las cosas que más me molestan de David, que el Señor me perdone porque sé que está ahí arriba con él, pero es una de las cosas que más me molestan. A ver si no me recibe con la espada de Goliat, ¿no? Este, esta situación, la que hizo con Urías Eteo, me identifico mucho con Urías Eteo por la lealtad que le guardaba a David. Ay, ya está, mejor me empezamos con la lectura, porque si no, quién sabe. Vamos a comenzar hoy con la lectura, nos toca leer otros 3 capítulos, vamos a empezar con el capítulo 12 y escrito está, Natán amonesta a David. El Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Híjole, ah, que él le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. ¡Ay! Y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Por eso por nuestra boca nos condenamos. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Allí, a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ah, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Uf, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ay, Dios mío. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ah. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan, y al 7.º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¡Oh!
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó al Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa del Señor. David captura a Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David, no, wow. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Qué lealtad la de sus hombres, qué lealtad. Lástima que Joab también acabó mal. Capítulo 13 del libro segundo de Samuel. Escrito está: Amnón y Tamar. Ay, ay, bueno. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarlo. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: Echen fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida de la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiera, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No hay razón, mayor más mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando: Venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo.
Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: hieran a Amnón, entonces mátenlo y no teman, pues yo los he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: Todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí que mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Capítulo 14 del libro segundo de Samuel. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separara, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: Entrega al que mató a su hermano para que lo hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: Vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hable contra ti, tráemelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive el Señor, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: Habla. Entonces la mujer dijo: ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable a sí mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo: Hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mi hijo, juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: Sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Señor tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunte. Y la mujer dijo: Hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: Vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras.
Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: Hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Y se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Miren, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada, vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón, y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: He aquí yo he enviado por ti diciendo que viniera acá con el fin de enviarle al rey para decirle: ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Ay, con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro segundo de Samuel el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, vamos a dar los comentarios pertinentes. Vamos a comenzar con la lectura de la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Pero antes, ¿qué leímos el día de ayer? Obviamente el capítulo 1. Pero es demasiado, demasiado lo que tiene el primer capítulo de Pedro como para querer resumirlo en 5 minutos. Entonces, en realidad, nada más voy a hacer un pequeñísimo comentario del versículo 7, donde habla de la fe. Ajá. Uno de los propósitos de las aflicciones por las cuales permite Dios que pasemos nosotros, sus hijos, los cristianos, es para poner a prueba la genuinidad de la fe, de la vida cristiana. Ajá. El Señor sí quiere ver qué tan grande es nuestra fe, qué tan grande es nuestro deseo de estar con Él. ¿Por qué? Porque Pedro dice que la verdadera fe es indestructible. La verdadera fe no se puede destruir por nada. Entonces, todas las pruebas y las aflicciones por las cuales pasamos no son para destruir nuestra fe, sino para alimentarla y engrandecerla. Pedro nos da una analogía acerca de ¿cómo se llama? Del oro, en donde dice que el oro se prueba por fuego. Y el oro es uno de los animales, uno de los metales más resistentes que puede haber. De hecho, es un metal precioso, del que por su maleabilidad se pueden hacer muchas cosas. De la misma manera, cuando nosotros somos pasados por fuego, es porque el Señor le está dando forma a nuestra fe, es porque la está alimentando para hacerla crecer. Si ustedes se acuerdan, ¿qué pasó con los 3 compañeros de Daniel? Bueno, no lo hemos leído, pero lo leímos el año pasado. Los 3 compañeros de Daniel, se me olvidaron sus nombres. ¿Mandé? Belsasar, Abed-Negó. Mi esposa me los está soplando, no es que me haya yo acordado. Es Belsasar, Abed-Negó, no me acuerdo el nombre del otro, pero ellos 3 fueron metidos a un horno de fuego, en donde las personas que lo estaban alimentando estaban cerquita del horno y 7 se murieron, dice la palabra. Pero Abed-Negó, Belsasar, no, porque Belsasar era Daniel. Entonces nada más les dije uno de los amigos de Daniel. Bueno, mañana se los digo. Ellos fueron probados por fuego. Y ellos dijeron: métenos al horno que quieras. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Dios. Si morimos, morimos. Y si Dios dice: hoy nos salvamos, hoy nos salvamos. Nuestra fe es indestructible. ¿Qué pasó con Job? No hay un solo hombre en toda la historia de la humanidad que en un solo día haya perdido todo lo que Job perdió. No hay uno solo no lo hay. ¿Y qué dijo Job? Dios da y Dios quita. La fe de Job era inamovible.
¿qué pasa con nuestra fe? Créanme, ojalá nosotros pudiéramos tener el discernimiento, el conocimiento, las ganas de que nuestra fe de verdad honrara a Dios, pero conozco, y entre ellos me incluyo yo, que muchas veces cuando pasamos por las pruebas y las aflicciones, nuestra fe en vez de alimentarse disminuye y empezamos a reclamarle al Señor y a reprocharle y a decirle que por qué, que para qué, que cómo, que no que soy tu hijo, no que soy tu heredero. Por eso hemos, me enoja muchísimo el evangelio de la prosperidad, el de yo decreto y yo declaro, el evangelio de pide tu milagro y recibirás, porque son puras estupideces de hombres. Y se los digo así con toda la bocota, ¿no? Son puras tonterías de hombres que no leen la Biblia. De verdad, cuando tu fe sea probada, es... Ah, sí, cierto. Miren, los amigos de... Bueno, el nombre judío de ellos era Ananías, Misael y Azarías, pero Nabucodonosor les cambió el nombre. No fue ninguno como Daniel. Por acá está. Abed-Negó. Aquí está. Ah, ya está. Les cambió el nombre. Los amigos de Daniel eran Misael, Mesac. No, a perdón, Daniel se llamó Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías Abednego. Y se los estamos leyendo de la Biblia textual, la Biblia más mejor traducidita que pudiera haber. Gracias a fue mi esposa, fue mi ayuda idónea la que me la pasó. Casi me da un bibliazo por no acordarme de los nombres. Bueno, ya me lo dio. Bueno, ya me dijo, bueno, mejor ni les digo. Entonces, nuestra fe se prueba por medio del fuego. Y créanme de verdad, cuando nuestra fe es probada y nosotros crecemos, maduramos espiritualmente, no hay absolutamente nada que ya te aparte del camino del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tu fe está madura, cuando tu fe es grande, cuando de verdad confías en Dios, todas esas pruebas y aflicciones por las cuales pasas resultan en alabanza, en gloria y en honra para Dios cuando recibimos la revelación de quién es Jesucristo, ¿no? Si tú todavía estás sufriendo, yo lo sé, claro, cuesta trabajo. eh, eh, Muchas veces pasamos nosotros por pruebas y sí, o sea, sí duele, sí enoja, sí, más enoja a veces el silencio de Dios, pero Dios es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para estarle recriminando que por qué nos hace pasar por eso? La pregunta que cuando uno pase por aflicciones y pruebas, la pregunta que se tiene uno que hacer, en vez de preguntarle al Señor, ¿por qué me está pasando esto? No, la pregunta que le debemos hacer a Dios, ¿qué tengo que aprender de esto? Para que nuestra fe madure y crezca. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca, ay, no quité la lámina esta. Nos toca el capítulo 2 de la primera carta de Pedro y escrito está: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. La piedra viva, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados el pueblo de Dios. Mas ustedes, escuchen esto, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Vivan como siervos de Dios. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana,
ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Wow. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ay, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al obispo de sus almas. Híjole, que Dios nos ayude para preparar un comentario el día de mañana. Lean las epístolas, no solo lean los evangelios, cada una de las epístolas tiene. Híjole, ya no sé, ya me preocupé desde ahorita. Esto que dice Pedro es increíble, cómo nos enseña su misión. Ve, Señor, gracias, gracias porque hoy te estamos conociendo cada día más. Hoy estamos comprendiendo tu palabra, Señor. Hoy sabemos que tu amor y tu misericordia está con nosotros siempre. Sabemos que no hay nada que escape fuera de tu voluntad, Señor, nada que no esté al alcance de tu mano. Y que si tú nos permites que pasemos por pruebas y aflicciones, no es porque estés enojado, no es porque nos estés castigando, Señor, sino es porque quieres que seamos hijos dignos de ti, que te alabemos, te bendigamos, te demos toda la gloria y la honra, Señor. Aún en las situaciones difíciles, porque ese es el gozo del Señor, el saber que estamos confiados y reposando en ti, que entramos a tu aposento para huir de tu ira venidera, Señor, y que tú nos recibes y que cierras la puerta atrás de nosotros, porque somos tus elegidos, Señor, somos tus santos, somos un pueblo escogido por ti, para ti y siempre para ti. Gracias, Señor, por toda la bendición que has derramado sobre nuestra casa, sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos y nuestros compañeros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.